A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Queridos amigos, bienvenidos a su programa favorito, Espinosa Libertad. Y hoy tenemos el privilegio, la suerte, el honor de volver a contar con mi querido amigo Simón Ordóñez. Gracias. Simón es un grande. Simón estuvo aquí la semana pasada y nos estuvo empezando a contar cómo era aquello de vivir en esa dicotomía entre ser un intelectual de izquierdas y un pequeño empresario. Y uno leía cosas en los libros de lo que era un empresario, de lo que era el trabajador, de lo que era la estructura productiva, y por otro lado vivía en una realidad que no tenía nada que ver con lo que le contaban en los otros libros. Leía la teoría marxista del precio, vivía el precio. Leía la teoría marxista de la explotación, vivía el trabajo. ¿Cómo fue aquello? Mira, te cuento una anécdota anterior. Cuando empecé a estudiar sociología, yo me había puesto igual un mini taller de carpintería. Leí el segundo capítulo del Capital, que es la teoría de la plusvalía. El segundo, que es el más denso, porque el tercero ya es imposible, el segundo ya es denso. Que es la teoría, ¿no es cierto? La teoría de la plusvalía. Y eso me llevó en gran parte a dejar ese pequeño negocio. Porque tenía la idea de que no me podía convertir en un ladrón de plusvalor, en un apropiador, porque esa es la idea marxista, ¿no? Esa es la idea, que el empresario, ¿no?, se apropia de un valor, del plusvalor generado por el trabajador. Lo roba, de ahí la idea de que la propiedad es un robo. ¿No? ¿Qué cosa más interesante? Porque claro, si durante años gran parte de los economistas o de las élites ecuatorianos se formaron en universidades como la Central, donde les enseñaban que el empresario era un ladrón, no quería haber empresarios. Y la consecuencia en el 2019 es que tenemos una estructura con pocos empresarios, porque se les acusaba de ladrones y la élite intelectual los despreciaba y no quería hacer eso. Exactamente, o sea, tú leías marxismo y te veías como empresario, te sentías un ladrón. Tanto así, digamos que me parece ahora una contradicción, fui a trabajar de burócrata, me acuerdo. Ya cuando decido dejar esa pequeña empresita, y yo tenía un hijo, fui padre muy joven, a los 19 años, necesitaba trabajar y seguir estudiando. Voy a trabajar de burócrata en un trabajo que no hacíamos mayor cosa en el CONADE, que era la oficina de planificación del gobierno en ese tiempo. ¿Ah? Yo en mis primeros años de estudios universitarios, pero me sentía moralmente mejor con un trabajo en donde no estaba produciendo, en donde no hacía nada. ¿Eres consciente de que no producías en el CONADE? O sea, tú ya ibas ahí, pasabas horas. Pasábamos horas, íbamos a tomar café. De hecho, bueno, habían cosas interesantes, ¿no? Podíamos salir a manifestaciones sin ser procesados penalmente, pese a ser burócratas. O sea, salíamos a manifestaciones contra el gobierno y cosas por el estilo, ¿no? Eso estaba bien, pero ser empresario no. Pero ser empresario no. Entonces, claro, bueno, pasan los años. En el Sube Correa, un año antes yo había puesto este negocio nuevamente de muebles, ¿no? Y claro, me empiezo a dar cuenta de cosas elementales, ¿no? Me empiezo a dar cuenta que Adam Smith, a quien conocía muy de reojo, que era el mal, y había leído 3 o 4 párrafos que eran los párrafos ubicados para descalificar el pensamiento, eso era todo, ¿no? Pero que Adam Smith, con la idea de la mano invisible del mercado y todo,
tenía razón, ¿no? Empiezo a darme cuenta que hay una forma automática en que se regulan los precios y que incluso no solo los precios, sino que se regula la vida de las personas, ¿no? Es decir, me acuerdo clarito, yo tengo este negocio digamos, en una población cercana a Quito, ¿no? En Tumbaco. Cuando abrí este negocio, casi no habían otras industrias por ahí. Sí. Entonces, por tanto, también los servicios vinculados a esta industria no existían. Se abrieron otras pequeñas fábricas, otras carpinterías. Inmediatamente aparecieron las empresas que te hacen afilado de cosas, las empresas que te venden herrajes. Al principio había una sola, esa empresa te vendía un 5%, 2% más alto que Quito. ¿Por qué subir a Quito te da? Después ya habían 3, empezaron a competir entre ellas. Después estas mismas empresas, algunas empezaron a importar directamente lo que son herrajes. Entonces, claro, te das cuenta de que... O sea, el mercado, pero eso en el CONADE no podías planificar cuál era el precio del herraje según la... Claro, además de ser planificado o lo que sea. Claro, entonces entendí perfectamente cómo funcionaba, ¿no? Las señoras, por ejemplo, una señora que tenía una carretillita, entonces como ya habían algunas empresas, inmediatamente surgen otros servicios. Entonces la señora que a las 10 de la mañana pasaba vendiendo unas fonditas de mote con chicharrón. Y ¿no? Nadie la había puesto ahí, nadie la había nadie le había dicho, usted tiene acá. Ella dijo, acá hay personas trabajando aquí en esta zona, perspicacia, y va, y con eso sobrevive en condiciones mucho mejores que ¿Cuándo otra fue gente, la primera ¿no? vez que firmaste un contrato de trabajo y no te sentiste un asqueroso capitalista explotador y te diste cuenta que estabas haciendo Yo algo creo bueno? que justamente ya cuando empiezo con esta pequeña empresa, ¿no? Ya había cambiado bastante de ideas, me había liberado de muchas de estas ideas, pero claro, me empiezo ya a afirmar más bien en las ideas liberales, ¿no? Parto desde el tema económico, entonces, bueno, como siempre he sido un buen lector, empiezo a leer a aquellos que no había leído. Empiezo a leer a Adam Smith, a Popper, bueno, a Escotado luego, pero a Hayek, a Mises. Y de repente todos aquellos que eran el diablo mismo. Claro, y empiezo a ver que tenían mucho de razón, y una ¿no? cosa, ¿y cómo te sientes cuando te das cuenta de que lo que dicen no es lo que dicen? Lo que a ti te habían dicho que decía Hayek no es lo que dice Hayek. Lo que a ti te habían dicho que decía Adam Smith no es lo que dice Adam Smith. ¿Cómo te sientes? O sea, es como una estafa intelectual. Es una estafa porque además leíamos parcialmente y leíamos además desde la ideología, cuando leíamos. Y leíamos, solo pedacitos y además cuando vos lees tapado por la ideología, simplemente no lees. Estás buscando cómo descalificar algo, ¿no? Estás, digamos, solo el hecho de que el texto sea de Hayek ya te predispone para no creer nada de lo que dice, y yo quiero decir algo aquí a las cámaras y quiero decir algo a los jóvenes que nos escuchan. Leed todo aquello que os dicen que no leáis. Si os dicen que no leáis algo, leedlo más. O sea, yo soy liberal. En este programa vamos a hablar de los autores liberales, vamos a hablar de todo eso. Leed a Marx, leed a Piketty, leed a todos los autores marxistas del siglo XIX, XX y XXI. Lo mejor que puedo recomendaros para que dejéis de ser marxistas es que les leáis, pero leerlo de verdad, que abrir el libro, objetivamente, coger y empezar a leer, intentar entenderlo y pensar si os hace sentido. Yo no os voy a venir aquí a decir, y odio a aquella gente que diga, no leas eso, esos son fascistas, eso es puramente fascismo y eso es puramente autoritarismo, eso no es liberalismo. El liberalismo tiene que consistir en, por favor, leed todo y leed más, y luego sacad vuestras propias conclusiones. Claro, y una cosa dice, leer, pero tratando de comprender, ¿no? Sin el velo de la ideología. ¿No? El velo de la ideología te hace que se deforme todo. Bueno, después ya vinieron las lecturas de Escotado, que tiene esa fabulosa obra que es Los enemigos del comercio, ¿no? Y entonces, bueno, con eso tiene una formación bastante decente en el tema de los autores liberales y de esta cosa, pero también me he metido mucho a leer
todo lo que es la historia del comunismo. Claro, ¿no? Y claro. me he metido, no sé, quizás estoy en eso 8 o 10 años, leyendo unos tochos de este tamaño que vos los has visto en mi Porque ahora casa. vamos a hacer aquí un pequeño, vamos a sacarle las vergüenzas a mi amigo Simón. Decimos leer. ¿Qué quiere decir leer? Aquí tenemos. Mi amigo Simón se ha traído un libro que quiere decir, esto es leer, amigos. Leer no es leer. Leer quiere decir que cada página está subrayada con sus notitas que va anotando. Esto es leer. Leer es estudiar. Y para Simón, leer es estudiar. Y cuando lee, anota cada cosita que le quiere decir. Esto es leer. ¿Por qué Simón es un erudito? Porque se ha metido todo esto en la cabeza y lo ha pensado con autenticidad, con honestidad. ¿Tú cuándo te sientes honesto contigo mismo o deshonesto con las ideas? Porque claro, en ese cambio de ideas que se produjo además, en primer lugar, tú cambiaste de ideas cuando era más incómodo. Porque si tú hubieses sido del correísmo, cuando el correísmo triunfó, te hubieses podido pasar 10 años en la burocracia dorada. Así es. Es decir, tú te bajaste del tren cuando el tren realmente iba bien. Y además perdiste muchos amigos. ¿Qué les dices a esos amigos? O sea, ¿cómo te sientes ahora a esos amigos que no han cambiado de idea en todos estos años? Verás, a mí me da tristeza por ellos un poco, ¿no? A ver, salir de una secta o salir de una iglesia tiene un costo importante para quien lo hace, ¿no? Es esta sensación de ser excomulgado, Sí. ¿no? Por eso la excomunión era terrible Era lo peor, para ¿no? un católico, ¿no es cierto?, Sí. militante. Entonces, empezar a pensar distinto, perder amigos, que acudas a un sitio donde ibas siempre solo y todo el mundo te saludaba contento y que te empiecen a dar la cara, es terrible, ¿no? Terrible. Es terrible. Y cuando lo único que he hecho es tener un acto de honestidad intelectual, Eso, ¿no? contigo mismo. Conmigo mismo, cuando te empiezan a acusar de agente de la CIA o pagado por algún lado, quisiera que sepan las dificultades que se tienen de mantener una pequeña empresa y ese tipo de cosas. Y claro, lo único que hay en mí es honestidad intelectual y ganas de, por esto que te decía, de purgar estas ideas. Entonces, me he dedicado a conocer primero el pensamiento liberal y al mismo tiempo tratar de conocer con profundidad El pensamiento. cómo fueron realmente los regímenes comunistas, cómo vivieron ahí. Ahora estoy leyendo justo este libro que tú mostrabas, que se llama Gulag, de Anne Applebaum, que es una polaca. Ella tiene 2 libros más o menos del mismo volumen, uno que se llama, que es el último libro de ella, es la hambruna roja. Y tras. Claro, donde vos ves todo lo que ocurrió en Ucrania, o sea, donde hay un proyecto totalmente meditado, planificado, etcétera, para matar de hambre a 8 millones de ucranianos. Y cuando intentaron aplicar de verdad el socialismo. Es decir, Exacto. realmente empezó la revolución soviética y realmente el socialismo real fue en ese momento. Y el resultado fue el que fue. Pero querido amigo Simón, seguimos hablando después de todo lo que aprendí siendo empresario que no sabía siendo intelectual de izquierdas. En Espinosa Libertad, ahora nos vemos, amigos. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¿No ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad, su programa favorito. Y hoy tenemos el privilegio de contar con mi pana Simón Ordóñez, de los que piensan. ¿Y por qué piensa? Porque lee. Y además es honesto consigo mismo. Fuiste honesto cuando dejaste de ser académico de izquierdas, justo cuando ser académico de izquierdas más se premiaba en este país, porque fue en el año 2006-2007 el inicio del correísmo, y te decidiste hacer
pequeño empresario. Y en ese hacerte pequeño empresario descubriste que contratar no era un acto de robo por la plusvalía, que el precio no lo determinaba un organismo central o el valor trabajo, sino el valor de mercado, que el orden espontáneo surgía allá donde había empresas, empezaba a haber proveedores, empezaba a haber una estructura que producía crecimiento, que allá donde tú fuiste no robaste a nadie y creaste riqueza para tus proveedores, para tus clientes, para tus empleados, pero tú elegiste todo esto y aprendiste todo esto cuando más se premiaba ser intelectual de izquierdas, porque podrías desde el año 2007, siendo en aquel momento director de investigaciones de la PUCE, donde gran parte de tus amigos, conocidos, discípulos pasaron a ser ministros o tener puestos en ministerios, la burocracia dorada muy bien pagada, tú perdiste amigos, perdiste esa oportunidad, pero fuiste honesto contigo mismo. ¿Cómo fueron esos primeros años de trayectoria en el desierto hasta que encontraste más gente? ¿Y cómo era, o sea, en algún momento tú te cuestionaste a ti mismo diciendo, a lo mejor ellos lo están haciendo bien y yo lo estoy haciendo mal? O cuando tú veías esas estructuras de poder dentro del propio partido, dentro de la propia... Porque no era estructura de poder solo tiránica de Correa hacia el resto de la sociedad, era una estructura de poder tiránica dentro del propio gabinete de ministros y dentro del propio partido. ¿Tú en algún momento te sentiste que podrías volver ahí o podrías estar cerca de eso? No, creo que nunca. A ver, creo que lo que hice fue un acto de profunda honradez conmigo mismo. Es decir, sí, hubiese podido quizás tener algún puesto público, ¿no? Y vivir de la burocracia o alguna cosa así. Y había tenido la experiencia en la Católica, que bueno, era un organismo privado y todo, pero había decidido ganarme la plata con mi propia empresa y ganando, digamos, tratar de, sí, de que sea la empresa y lo que yo haga y que el beneficio del poco o mucho talento que pueda tener sea para mí y para las personas que trabajen directamente conmigo y no para beneficiar a otra institución. Eso en parte, ¿no? Y después, cuando vi toda la deriva autoritaria y corrupta del gobierno, simplemente me ratifiqué en lo que en lo bien que había hecho, ¿no? ¿Tú cuándo viste la corrupción? Porque ahí recién en el 2017 hubo gente que dijo, ¡oh, había corrupción en el correísmo! ¡Nunca me lo pude imaginar! Mira, el primer acto de corrupción se da al mes de iniciado el gobierno y a los 3 meses de iniciado el gobierno se hace público, que es el caso de los pativideos. ¿Ya? Al mes. El caso Pativideos es filmado en febrero, cuando habían entrado al poder en enero, ¿no? Y se hace público, me parece que en abril o mayo del mismo año, ¿no? Y claro, Patiño, el delincuente que está en México, estaba, digamos, juntándose con gente que hacía tráfico de bonos de la deuda, ¿no es cierto? Y el acuerdo al que estaban llegando era que el gobierno diga que no van a pagar para que los bonos bajen, sí, ¿no es cierto? Los otros compren a un precio inferior y luego el Estado les reconozca el doble. Y esa cosa lo hicieron. Lo hicieron. No solo es que están los videos, que es una evidencia, es que en el 2009 lo hicieron. Entonces, cuando yo vi eso y me enteré de algunas cosas más, incluso alguna cosa personal que no la voy a contar acá, ¿no? Entonces noté lo que era la corrupción, un gobierno central y corrupto, ¿no? Y además, te digo, hubo, por un asunto personal que tuvo, incluso ya hasta, digamos, cuestiones medio ligadas casi a una amenaza, como diciendo, ve, nosotros manejamos el sistema de justicia, así que no nos molestes mucho. Pero Simón, ¿no? Eran tus amigos, o sea, ¿en qué momento tuviste a tu amigo defendiendo la corrupción? Ya no siendo corrupto, sino justificándote. No, claro, si eso está bien, no pasa nada, está... ¿En qué momento cuando tú les ves al que tú veías con un amigo y de repente le ves defendiendo eso, cómo claro, es esa caída? Verás, al inicio crees, y creo que muchos lo hacen por un tema de fe, ¿no? De fanatismo, pero que no les exime, ¿no? Porque a veces el tema a veces, te digo, para un país puede ser menos peligroso, ¿ya?, un corrupto que un fanático. Claro, ¿ya? Claro. No, entonces, me acuerdo del caso de Hersinski, ¿no? Que es el fundador de la Checa, ya con Lenin, sí, ¿no? Es el hombre
absolutamente puro, es el mora impoluto, no es capaz de tocar un sucre, vive un sucre, me estoy acordando de hace 20 años, no, vive muy modestamente, etcétera. Pero tiene una capacidad asesina en nombre de la revolución. Porque, claro, precisamente por eso. Porque es el fanático puro, ¿no? Entonces creo que entre los amigos que fueron por ahí, ¿no? Había una mezcla de ambas cosas. Creo que fueron muy seducidos por el poder, ¿no? Me acuerdo de la lectura que hice en el programa pasado, ¿no? Sí. Verles sonreídos frente a Correa, sí, viéndoles inclinados frente a Correa, la adoración a este macho alfa, me daba un poco de pena, de vergüenza, y ¿sabes qué? También, de lo que te decía, me sentía un poco responsable de algunos de ellos que fueron formados por mí. Claro. Y cuando tú, si ahora tuvieses la oportunidad, no sé si has tenido la oportunidad, de sentarte en un café a solas, ya ha acabado el correísmo, ya ha pasado todo, ¿qué crees que te dirían ellos y qué les dirías tú a ellos? Verás, con muy pocos ha quedado esa posibilidad. Sí, pero si la hubiese. Ya. A ver, verás, con algunas personas he mantenido una amistad, ¿ya? Con respeto y con afecto. Ya. Claro, un tiempo se volvió un tema que era muy difícil de tocar porque te terminabas enfrentando. Pero no, lo que yo les pediría es que traten de ver, o sea, hay demasiada evidencia de lo que pasó aquí con Correa, de lo que pasó con las ideas socialistas, ¿no? De lo que ha pasado también con lo que son las economías abiertas de mercado. Tenemos, o sea, por ejemplo, por favor le diría a un amigo, lean a Escotado y lean a Pinker. ¿Ya? Sí. Lean dos cosas, lean. Bueno, cada uno son 500 páginas. Pero bueno, lean, si es que son medianamente intelectuales, cultos. Dense el tiempo de leer estas dos cosas sin anteojeras ideológicas y creo que van a cambiar de idea por su propia cuenta, ¿no? Los que no son corruptos. Los que son corruptos se acomodarán donde esté el poder y punto, ¿no? Eso. Pero yo ahí quiero ya, casi para terminar, decir dos cosas. La primera es, yo entiendo, creo que es muy entendible y humana la fascinación por el poder. Es decir, aquel que ríe al poderoso y que la adula, en el fondo él mismo se está colocando en esa posición. Y lo que es importante es algo psicológico más profundo y es estar contento contigo mismo. No necesitas la validación del poderoso, no necesitas la validación de otro, necesitas tu propia validación, que es la que tú buscaste creando tu pequeña empresa. Tampoco es que seas el gran empresario de los muebles, tampoco es que tengas millones de dólares, la pequeña validación. Y en segundo lugar, la lectura de la realidad y la lectura de los libros, porque también hay que leer la realidad, porque como decimos, si tú solo vas viendo lo que quieres ver, solo vas a encontrar lo que quieres ver. Y quizás, casi como últimas preguntas, ¿qué tan difícil ha sido ser empresario durante estos años? Es decir, era cuando tú leías a los marxistas hablando de la empresarialidad, de la función empresarial, que siempre ganaban dinero, que era la oligarquía, que eso, la realidad que tú has vivido, ¿cómo ha sido? Bueno, es muy distinta y es complejísima, ¿no? Es decir, uno tiene la idea de que el empresario es ladrón, evasor y explotador, y no es ninguna de esas dos cosas. En este tiempo de crisis económica yo he tenido que deshacerme de bienes personales como un departamento, por ejemplo, para poder sostener una pequeña empresa, ¿no? Y sin embargo, tienes el SRI, la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el tema de la flexibilización laboral. Te digo porque nosotros en la Universidad Católica hicimos un trabajo anterior, una evaluación de las políticas de ajuste estructural, en donde sacábamos la madre a la flexibilización laboral. Cuando uno es empresario y se da cuenta que tienes una estructura laboral tan rígida que no te permite, no solo, o sea, que vos evitas tratar de emplear a una sola persona más y a quien estás haciendo daño es a los propios trabajadores o los posibles empleados. Pero es muy sencillo de entender, tú produces muebles, no todo el año tienes el mismo número de muebles para producir, hay un pico en que este mes necesito a alguien, oiga, usted viene y trabaja 40 horas este mes y no, el mes que viene no hace falta que venga. Pero si solo te permiten, le contratas fijo, no le contratas, ¿cuál es la solución? No le contrato. Así es. Los que están contratados tienen que trabajar muchísimo más, el otro se queda sin trabajo y tú no puedes aceptar más de estos. Es tan sencillo como eso, pero parece que algunos no lo entienden. No logran entender
lo entienden más las personas que tienen un negocio chiquito o que son el taxista, la señora que vende caramelos, etc. Que el intelectual, que el intelectual que además está normalmente cargado de resentimiento, ¿no? Porque además ve que hay unas personas que tienen menos títulos, menos educación o cualquier cosa y prosperan, prosperan porque se han dedicado a un comercio o cosas así. Y cierro con esta cosa porque... A propósito del nombre de tu programa, vos hablabas del tema de la fascinación del poder. Yo creo que lo que yo siempre he sido es un hombre libre, ¿ya? Y eso para mí ha sido mucho más importante que la cercanía con el poder o con la posibilidad de tener poder. Yo prefiero ser hombre libre, tener una actividad libre y pensar libremente. Pero por eso el nombre del programa. Y ser libre es espinoso, es complicado. Hay que pagar un precio. Exacto. Has sido libre, pero has pagado un precio. Por eso, queridos amigos, estamos en Espinosa Libertad. Nos vemos ahora leyendo. ¿Quieres ayudarme? Solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, por Dios, mírate bien. ¿Qué le ofreces al mundo? ¿Soy ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Lo siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus testigos? Obsérvate bien. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste esto en el baño. Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad, su sección favorita, aquella que hablamos de literatura y leemos. Y hoy mi querido amigo Simón Ordóñez Cordero va a leer uno de esos libros que fueron muy importantes para desencantarse del comunismo ya desde antes de los 80, y uno de sus autores fetiche, Milán Kundera. Sí, voy a leer dos pasajes de Milán Kundera, el uno del libro La risa y el olvido, y el otro de la hiperclásica e insoportable levedad del ser. Hay un momento donde Kundera dice: yo también bailé la rueda. Era 1948, los comunistas acababan de triunfar en mi país, los ministros socialistas y demócratas cristianos huyeron al extranjero y yo me cogía de la mano o de los hombros con otros estudiantes comunistas. Dábamos 2 pasos en el sitio, un paso adelante, levantábamos la pierna derecha primero hacia un lado y después la pierna izquierda hacia el otro, y hacíamos eso casi todos los meses, porque siempre festejábamos algo, algún aniversario o algún acontecimiento. Las antiguas injusticias iban reparándose, las nuevas injusticias comenzaban a perpetrarse, las fábricas eran nacionalizadas, miles de personas iban a la cárcel, la atención médica era gratuita, a los estanqueros les quitaban sus estancos, los viejos obreros iban por primera vez de vacaciones a las residencias confiscadas y nosotros teníamos en la cara una sonrisa de felicidad. Luego un día dije algo que no tenía que haber dicho, me expulsaron del partido y tuve que salirme de la rueda. Dice, era junio de 1990 y un día antes había sido colgada Milada Jarakova. Era diputada del Partido Socialista y un tribunal comunista la acusó de conspiración contra el Estado. Junto a ella colgaron también a Savis Kalandra, un surrealista checo, amigo de André Breton y Paul Eluard. Y los jóvenes checos bailaban y sabían que en aquella misma ciudad se habían balanceado el día anterior una mujer y un surrealista. Bailaban aún con mayor pasión porque su danza era una manifestación de su inocencia, de su limpieza que refulgía en contraste con la negra culpabilidad de los 2 colgados que habían traicionado al pueblo y a sus esperanzas, ¿no? Paul Eluard se negó a defender a un traidor después de que Breton le pide. Y hace un poema y dice: vamos a colmar la inocencia de la fuerza que durante tanto tiempo nos ha faltado. No estaremos nunca solos. Y después dice, pierna derecha, Kundera le ve a él,
Dice, y después pierna derecha hacia el otro, y debajo, y después la pierna derecha hacia el otro, y debajo de ellos estaba Praga con sus cafés llenos de poetas y sus prisiones llenas de traidores al pueblo, y en el crematorio quemaban en ese preciso momento a una diputada socialista y a un surrealista. El humo subía hacia el cielo como un presagio feliz y oía la voz metálica de Eduard. El amor se ha puesto a trabajar y es infatigable. Qué maravilla, tenemos que terminar aquí, pero qué maravilla, porque esto se lo queremos leer a todos esos jóvenes que están en las calles de Quito, en las calles de Chile, en las calles de Buenos Aires, creyendo que su inocencia les va a llevar al paraíso. Eran parte de eso, y el resultado estaba oculto al otro lado. Es exactamente eso, ¿no? Los corros de gente que está apoyando el vandalismo. Y de la que tú también y la fuiste destrucción. parte, querido amigo Simón, y te has redimido, exacto, convirtiéndote en este hombre maravilloso que eres a día de hoy, del que es un privilegio ser tu amigo, Simón. Ha sido un placer. Gracias, el privilegio es mío. Esperemos que estés muchas veces más aquí, porque lo digo en público, yo te admiro, Simón. Gracias, igual yo a ti. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.